acuerdo, Carles, apoyar aquí al continente, yo también, sin la situación xenofóbica, pero sí, son nuestras compras. Yo le llamaría a la patria grande, pero sí, de acuerdo. Yo también creo 3-1. 3-1, algo así. Creo que Colombia viene bien para poderlo hacer. Salvador, ¿cómo estamos? Espero te encuentres de maravilla. Abrazo grande, carnalazo. Bienvenido. Abrazo para toda la familia Vega Valencia. Espero se encuentren de maravilla, mi estimado Salvador. Déjeme colocar lo que dice la presidenta y esta pregunta que le hace una reportera colombiana en la mañanera. Déjeme ponerlo aquí, por favor. Alguna de las llamadas con el presidente Trump, llevamos 20 llamadas. Comentamos el tema de la isla de Cuba y dijimos nuestra opinión. Además, Cuba recientemente, a partir de este endurecimiento, digamos, de la política contra Cuba, ha abierto ya su economía en muchas áreas. Entonces, en una de las llamadas comenté esto con el presidente Trump. Y bueno, es que, porque hablamos, obviamente hay temas en los que estamos de acuerdo y hay temas, aunque las llamadas siempre son muy respetuosas, pues hay temas en los que no estamos de acuerdo y es normal. Entonces, yo comenté, bueno, Cuba ha hecho un esfuerzo también por abrir su economía. Entonces, valdría la pena pues tomar esto en cuenta. Y nosotros siempre vamos a buscar la autodeterminación de los pueblos. Lo dice nuestra Constitución y lo hacemos por convicción. No estamos de acuerdo con los bloqueos. Daña a los pueblos. No daña a los gobiernos, daña a los pueblos. Y siempre vamos a estar de acuerdo, en el caso de Cuba, a su autodeterminación y a que no se castigue al pueblo de Cuba y que se busque siempre el diálogo y nunca salidas violentas. Esa siempre va a ser nuestra posición, nuestra opinión y la solidaridad con el pueblo cubano, que es histórica de México. Siempre la ha habido. Fuimos el único país que votó en contra del bloqueo. El único. Estamos hablando de 1961, si mal no me acuerdo. 1961. Todavía no nacía yo. Y México ya había votado en contra del bloqueo a Cuba. O sea, es algo histórico. La defensa de la autodeterminación. Y en esa llamada que usted refiere, nos cuenta lo que usted le dijo al presidente Trump. ¿Qué le contestó de muchas cosas. Cuando me preguntó sobre este tema, yo le di mi opinión, como la doy en general, y obviamente pues siempre buscando una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, porque esa siempre ha sido nuestra posición, pero también defendiendo nuestros principios. Presidenta, hace un... Para los que decían que la presidenta es tibia, para los que andan ahí fregando que la presidenta no puede, que es muy tibia, y los comentarios donde luego no lo dicen, pero sí están chingando que porque es mujer, ¿no? Me encanta escuchar a estos idiotas, en verdad, son torpes. No estamos de acuerdo con el bloqueo. Me parece muy bien y que la presidenta sea contundente con ello. No tenemos por qué estar de acuerdo con lo del bloqueo. No, ¿tienes Temoc? A ver, arróbame ese Temoc para sacarlo al rato. Ahorita no me va a dar tiempo, pero para el rato sí. No, ahí sí discrepo contigo, mi estimado Carles, porque no es contra el pueblo de Cuba, sí lo es. Sí lo es porque el bloqueo, te voy a decir cómo sí fue con el bloqueo, contra ellos. No se les permitió llevar vacunas. El régimen que ellos tienen, el tipo de gobierno, te puede gustar o no y puedes estar en contra de ellos, pero el bloqueo va efectivamente con lo que pasó con las vacunas, con lo que pasó con los equipos de protección para que pudieran llegar a Cuba y que Estados Unidos los bloqueó. Eso es genocidio. Y sí es bloqueo, porque ellos como pueblo pueden estar saliendo adelante. Tú puedes estar en contra de ese disque régimen que tanto hablan, porque el verdadero régimen que quieren poner dictatorial lo lleva a Estados Unidos, porque él es el que quiere decir cómo se dicta en el mundo y él no es nadie para hacerlo. No es nadie para hacerlo. Estados Unidos no tenemos que normalizar que Estados Unidos te diga qué hacer o qué no hacer en el mundo. Eso es lo más estúpido.
Eso es de gente sumisa. No estoy diciendo que tú lo seas. Estoy comentando que yo puedo compartir contigo que digas, para mí no es el régimen que te venden, tiene sus hierros, pero no es el régimen que venden, porque hablar de cómo se gobierna Cuba es una situación mucho más complicada. Si están tan mal, ¿por qué los tienen que bloquear? Déjenlos que se muevan solos. Si están tan mal, si están tan de la chingada, se van a ir a la mierda. Por eso es que digo, hay que tener mucho cuidado con ello. Ahí lo traigo, exactamente ahorita lo traigo. Por lo que esto comentó la doctora Claudia Sheinbaum, y digo, lo dice muy bien, no tenemos por qué aprobar, aplaudir el que se esté en contra de la gente, en que se esté en contra de los pueblos. La propia autodeterminación de los pueblos es importante, no es algo que se deba de trivializar, no. La autodeterminación de los pueblos es importante en respeto, aunque no soy fan de las fronteras, pero sí en respeto de las fronteras, para poder los pueblos puedan ser libres y que no estén sometidos. Que Trump diga esto con esa facilidad, que la gente se pregunte por qué no pasa eso con esa facilidad, entonces indica que tenemos que someternos a ciertos personajes. No, no familia, no estoy de acuerdo. México no tiene por qué someterse absolutamente a nadie. Y no solamente México. Lo digo porque estoy hablando desde México, pero hablaba de Cuba, sí, la isla, lo que pasó en Venezuela. Lo que pasó en Venezuela es una situación absurda. Mi estimado Carles dice, ¿y por qué el pueblo y la gente que se escapó quiere el cambio? Esa es una excelente pregunta y te la respondo. ¿La que se escapó a dónde? ¿A Estados Unidos? ¿A la que se le llama la gusaniza? ¿A la que se arrastra? Hay que ver quién se escapó, por qué se escapó. Eso es bien importante. Es como muchos de los venezolanos que se van. Sí, pero ¿por qué? Porque eran de esos grupos oligarcas de interés, de esos grupos oligarcas en donde no les importaba a la gente, donde en Cuba los que se escaparon y de los que están en contra hay dos, unos porque están dentro y tienen aquí en la cabeza metido que Estados Unidos es un ente superior y que es una gran economía y les va a ir muy bien el sueño americano y romantizan todo el mierdero que es Estados Unidos. Y la segunda, la gente que se escapó porque fueron parte de hacer o de buscar que Cuba fuera el prostíbulo, fuera el putero de los Estados Unidos. De hecho, la gusaniza más grande fuera de sus países son de Cuba y de Venezuela exactamente por eso. México y todos, Carlos. Todos. México y todos tienen el derecho. México y todos tienen el derecho de ser la autodeterminación y ser independientes. Porque, y si Cuba es comunista, pues es el pedo de Cuba. Así de simple. Esa es otra, que cara cortada te da una idea efectivamente de qué creen y por qué no lo hacen. ¿Cómo que por qué no lo hacen? La situación es el punto de por qué creer que Estados Unidos tiene que marcar la línea. Porque nosotros tenemos que Estados Unidos no es el estándar. La pregunta es por qué Estados Unidos no respeta. ¿Por qué Estados Unidos no respeta la autodeterminación de los demás pueblos? ¿Por qué Estados Unidos, si le molesta el comunismo que tanto dicen, que no hay un país comunista, por qué no va y ataca el socialismo que tiene Corea del Norte? Es un pinche paisito, ¿no? Sí, fueron a esa gente de derecha, por eso es muy importante ver el contexto. Ese es el punto al que voy. O sea, esta pregunta que ha hecho Carles, lo he escuchado muchas veces, pero efectivamente para eso hay que conocer la historia, qué sucedió, qué pasó, qué pasaba en Cuba. Hay que conocer la historia de Cuba, qué pasó desde España, cómo se le trataba a Cuba, quién era Cuba. Eso es bien importante. Así es, no hay países comunistas. Yo hay dos cosas que yo puedo diferir con mis compañeros, en general. No hay países comunistas, no ha existido un país comunista. Puedes hablar si quieres de socialismo y creo que es más fácil hablar de izquierda y de derecha en general. No existe el centro, no existe por mucho que quieran decir centro izquierda, centro derecha, con todo respeto, es confundir temas y es creer que los países solamente se mueven de situaciones socioeconómicas, porque gente que habla de socioeconomía ocupa el término de centro. Por ahí lo podría entender, pero en ideología existe la derecha o existe la izquierda, no hay centro.
Entonces ya cuando alguien empieza a hablar de centro, ahí yo lo dejo. Claro, no hay ningún, porque no ha existido nunca un país comunista. Traer la idea de un país comunista ya es un error histórico, es no conocer historia. Y la otra, este planteamiento hace una dualidad donde uno es mierda y el otro es chingón. No, hay cosas que existen y no porque existen están bien. Y es el ejemplo del capitalismo. El capitalismo está porque fue impuesto a nivel internacional, no porque sea algo bien, porque el propio neoliberalismo, ambos se agarran. China no es comunista, no lo es. Entonces, esa es una idea que tenemos que dejar de escucharle a esos personajes. No es comunista. Tiene un sistema mixto, tiene una idea, es un híbrido, pero no es comunista. No lo es. No hay países comunistas, no ha existido un país comunista. De repente hay gente que sube videos y, ¿cómo es el comunismo en China? No es comunista China. ¿Cómo es tal? No lo es. Y ese es el problema. Yo, con todo respeto, inclusive yo invito a mis compañeros a no caer en esos errores de hablar inclusive del centro. Aquí Carlos un día lo explicó muy bien en Estudio 04. El hablar de centro inclusive es una de las maneras de la derecha para desvirtuar las luchas de izquierda. Y lo explicó y eso es cierto. Vamos a traer a Molay para explicar eso de comunismo. Que nos ayude a platicar de ese tema. El Richard también le mueve chingón a eso. Vamos a platicarlo y vamos a escuchar diferentes voces para que se entiendan esos rollos y esos errores. Esa sería bueno como para un podcast con el buen Molay. Así es, Héctor. Estados Unidos es lo que hace, asediar a los demás países, pero como vendió una idea de que vendió una idea de estilo de vida, el capitalismo rapaz. Entonces, si estás en contra del capitalismo rapaz, es como lo que hacía el viejo catolicismo. ¿Eres cristiano o si no eres pagano? Ah, chinga. Esa es una. Cuando les preguntas qué de malo sería ser comunista, pues no lo sabrían porque ni siquiera lo conocen. Entonces no saben ni siquiera opinar de lo que es bueno o malo. Hablan del comunismo mucha gente desde la situación de embarrada y que les dijeron erróneamente qué es. Pues obviamente el que está en contra te va a decir que está en contra, pero nunca te va a decir bien el por qué. Te lo va a decir de una forma muy, muy torpe. ¿Qué te digo, Mac? Dice, cuando dicen los idiotas de derecha cosas como marxismo cultural, pues la derecha tiene mucho el querer hacerle al mamadurismo. Siempre he dicho que es por eso la moda de ser estúpido. Hay que juntar como que... Dice, acá en el Istmo si hay gente del común Istmo. Ese Hugo, abrazo grande hasta Oaxaca, cabrón. Buenísima esa, ¿eh? Así es, la bandera la foto de Trump con la bandera la sacaron Desde el Norte. Estábamos en un programa Desde el Norte, así es. Lalo dice, ¿crees que el modelo económico de China es el modelo económico más rentable hoy en día? Pues yo creo que los modelos económicos van a cambiar si todos nos empezamos a mover de esa manera. Por lo menos para ellos es muy rentable porque creo que se vuelve una antípoda, no sé decirlo, se vuelve una situación, contraria, pero se me fue el adjetivo perdón, el sinónimo que quería ocupar, antagonista. Es una situación muy antagonista a la parte capital, pero curiosamente, aunque es antagonista al capital, puede sobrevivir en el capital porque lleva un sistema mixto. Lo que sí te dice es que es la capacidad de no depender de los demás. Eso es lo que te dice. Y que cuando se hablaba de la globalización como tal, es cierto, a lo mejor como tal no suena mal. Lo que sonaba mal era cómo se llevaba la globalización, quiénes lideraban al momento de llevar la globalización. Por eso es que yo no soy fan de la palabra ni del concepto globalización. Para mí, esta situación de los regionalismos llevan ante seguir teniendo la necesidad de depender de los demás, pero ya no tan lejano. Como lo que pasa con el famoso nearshoring. Y que a Estados Unidos se ve en estos momentos
acorralado de esa manera. Pero para nosotros en México, pues vamos a tener que buscar que si queremos crecer y ser una potencia más adelante, tenemos que hacerlo no siendo dependiente de los demás, sino primero ser poder sostener nuestro propio comercio, de poder sostener nuestras propias necesidades, tratar de ser lo más autosuficientes posibles. Y después de ello, entonces, sí buscar comerciar y no solamente ser autosuficiente, sino buscar ser potencia en lo que estamos haciendo, que eso es lo que hace China. China realiza algo y ya lo hacen bien. Entonces, ese es el punto, porque Estados Unidos hace cosas y las hace mal también. Ese es su problema. Pache, abrazo grande, espero te encuentres de maravilla, Canolazo. De acuerdo, por eso es que lo que decía, cuando lo dices bien, porque ese es, yo es más, déjame ponerle, no sé cómo lo veas, Juan Francisco, la máscara del capitalismo, más que el pretexto, la máscara que tienen es utilizar para que saquear los recursos y es una de las herramientas que tienen es dar esos golpes de Estado de la forma interna, ya no guerras, sino buscar ese tipo de golpes de Estado, golpes blandos. Nene, te mando un abrazo muy grande, espero te encuentres de maravilla. Mi estimado Rafael, abrazo grande. Déjenme checar, permítanme que estaba cargando mi teléfono, porque les digo que me fui y me fui al médico que me dijeron, vete al médico, sí, Kyle. Dije, va, sí, las dos personas que me dijeron que se había llegado el apoyo, a los dos, gracias, gracias. Mil gracias, que se les multipliquen demasiado de corazón. Mil gracias. Temoc, ya lo tengo para el rato, gracias por el dato. Gracias, Temoc, el jefe de información junto con el doctor Raúl. Abrazo grande. Y bueno, platicando de esto, saludo, yo soy centro oportunista. Cámara, JR, no seas mamón. Daniela, ¿cómo estás? Abrazo grande. Pero pasas por aquí, la otra vez te escribí. Abrazo grande, espero te encuentres de maravilla, hija. Un beso, un abrazo muy grande, espero se encuentren muy bien todos en casa. Abrazo enorme, mi estimado Juanelo. Abrazo grande, espero te encuentres de maravilla. Lo que pasa es que, ¿qué han hecho ellos, mi estimado Lalo? Ellos han llevado la inversión y todo, han sacado en un periodo largo de tiempo, pero 800 millones de personas de la pobreza. Hay oligarcas allá, hay gente con mucho dinero. El Estado no está peleado tampoco con esas potencias. Pero, por ejemplo, insisto, ¿por qué si vamos a tener que comprar un modelo, por qué tenemos que voltear a ver a Estados Unidos, que es un fracaso, y por qué no a China? Estados Unidos no le pone pistola en la cabeza a ningún país para que consuman su producto. No, no tienes que ponerle pistola, pero hay que saber de economía y hay que saber de geopolítica para esa parte. China es el monstruo mundial. ¿Por qué no copiar a China? El modelo de Estados Unidos es arcaico, es anacrónico y quiere arrastrar al continente a ello. Pero Vietnam tiene un crecimiento brutal. Vietnam hace 30 años dijo, vamos a ponerle, en un año pusieron el 30% del Producto Interno Bruto de su país en investigación. Y hay una cierta dependencia con ellos, Juan. La situación más bien es el crecimiento de los países. ¿Cómo pueden ir creciendo los países? Y tienen que empezar a sacar su industria, que ese es un problema. ¿Qué industria tenemos nosotros? Si toda se privatizó. Y eso es lo curioso, ¿a quién se le privatizó? O sea, no privatízala, ¿a quién? Los privados mexicanos no crean nada nuevo. Y los privados extranjeros, pues se la dista al extranjero, güey, mejor que sea nacional. Entonces requerimos sacar la industria, tiene que venir del Estado, porque es del propio pueblo, el Estado. ¿Por qué ir en contra del Estado si el Estado somos nosotros? Sí, mi estimado Hugo, de hecho tenemos un tema más y nos lanzamos al partido, así es. Sí, no, China trae un adelanto en investigación, en tecnología brutal, que no lo tiene Estados Unidos. O sea, hablando como referentes, por eso Estados Unidos está derrotado armamentísticamente,
Rusia, Oriente, está, por eso hecho, los orientales se los comieron. Vean lo que está haciendo Irán con Estados Unidos. Bueno, el avión, ¿qué avión? Los automóviles, ¿qué automóviles? El Internet. Una cosa es quién los puede inventar o quién desarrolla unos y otra cosa es quién sea el líder en ello. Hay que ir una diferencia muy grande. Y no es lo mismo tener un país donde dependas que la gente tenga huevo automóvil y no le das oportunidades en realidad para que ese automóvil sea de lo mejor para esas personas. Por poner el ejemplo del automóvil. Porque que puedas tener una carcacha que te cueste unos cuantos dólares y tenerla en Estados Unidos no es la facilidad porque haces dependiente a la gente de ese automóvil. Así es, China no despide a los empleados para sustituirlos por inteligencia artificial. Así es. Don Asiano, ¿cómo andamos? Abrazo grande. Y yo no, fíjense que yo no estoy en contra del magisterio. En verdad que no, don Asiano. Se los juro. Es el cómo se llevan las cosas. Por eso es lo que decía ahorita Carles. Bueno, sí, Estados Unidos tiene eso, pero ¿cómo llevamos las cosas? Y aquí hay una situación, señora Chamonix. ¿Y si fuera un auto chino, en qué? Y si se va a burlar, ¿en qué? Es un producto que se hace aquí en México. ¿Quién inventó todo para facilitar tu vida? No lo inventó Estados Unidos. Eso es un error muy grande, Carles. Lo hicieron gente que tiene una idea para facilitar las cosas. Estados Unidos no es la hermanita de la caridad que quieres vender. Estados Unidos ha sido un hijo de puta. Lee su historia, cómo se construyó. Ese es el problema. Con todo respeto, no conoces historia. O sea, tomas los temas de formas muy triviales. Y eso es el error que se tiene al momento de hablar de Estados Unidos. Por eso hay gente que todavía cree en Disney. Y con lo que comentaba la presidenta. Hay que tener mucho cuidado con ello. Si me lo permiten, déjenme colocar cortinilla y vámonos con el siguiente tema. Déjenme cerrar esto aquí. Y qué bueno se está poniendo esta situación. No lo sé, señora Chamonix. Yo con todo respeto no me metería con los países. Yo entiendo que ustedes por allá viven una xenofobia muy grande. Yo he vivido mucho racismo aquí en México. Pero yo soy más que eso. O sea, no, y he vivido xenofobia también. Y no, yo no comparto eso, yo no generalizo. Ahí difiero. Dante, pues vive de saquear a los demás, de asfixiar a los demás. El troll mal pagado hablando de la explotación de China. Y es que hay una crítica y lo hay en ciertos puntos, pero inclusive han llevado también esa mejora. Pero ahora te quieren venir a hablar de la explotación en China cuando Estados Unidos tiene una explotación brutal. Todos los hermanos migrantes son explotados en Estados Unidos y no hablan de eso. No, México no depende de lo gringo en un 80%, eso es mentira. No. Eso es un planteamiento muy torpe que se ha hecho por medio de lo que vendemos para allá, de las exportaciones. Estados Unidos depende de nuestros productos. Entonces el problema es eso, que como la derecha siempre les vende ese tipo de cosas, hay gente que lo compra y sigue gente con la idea de sumisión ante los Estados Unidos. Es que mira, Carles lo he mandado a la chingada varias veces, pero cuando se ha puesto de mamón, algo por el estilo, pero cuando no, adelante. O sea, no, está bien que pensemos diferente y mientras ponga así los temas, siempre van a ser bienvenidos. Se los he dicho al propio líder político. Lo que pasa es cuando el líder político ya le quiere jugar a la mamada, pues entonces hay que ponerle el madrazo. Pero si Carles llega, pregunta, comenta y diferimos en esto, no pasa nada. El gas butánico es gas butano, no existiría gas butánico. Es gas, en todo caso, gas butano, pero no entiendo lo del gas butano. ¿A qué te refieres con lo del gas butano, mi estimado Carles? Porque el gas butano, bueno, es gas porque es butano, es un hidrocarburo y es una cadena de cuatro carbonos. La fórmula es CH3, CH2, CH2, CH3 con uniones entre carbono y carbono. Y está en forma de gas porque los primeros llegan en forma de gas por el tipo de estructura que tiene. Usted es una extraordinaria persona, señora Chamonix. Yo a lo que voy es que entiendo el posicionamiento que ha vivido, no lo comparo con el mío,
pero le comparto que yo he vivido xenofobia, he vivido racismo, he vivido clasismo, hasta en escuela pública. Y yo no generalizaría porque yo tengo muchos amigos peruanos y hay gente peruana que es, inclusive médicos, investigadores, son muy inteligentes. No, nosotros no podemos tomar como rasero a una gama de pobres pendejos. Jamás. Y a lo mejor el problema es que se han acercado a usted una gama de pobres pendejos. Y como usted está muy lejos de ser eso, señora Chamonix, como usted es una giganta, pues obviamente para usted es absurdo esos personajes. Yo nomás lo único que le digo es, yo no los generalizaría, porque yo también conozco gente de primerísimo nivel de otras partes del mundo. Solo que desgraciadamente le ha tocado tener a mojones, y mojones hay en todas partes, señora Chamonix. Ni Luisito Comunica le paga a sus trabajadores, así es, así es. ¿De dónde es el combustible que usas? No me viene la denominación, pero se compra, hay uno es mexicano y otro se compra, y no todo es gringo. El que vende a Estados Unidos no todo lo producen ellos. Si es a que te refieres, no, y es gas natural. Sandra, ¿cómo estamos? Abrazo grande, espero te encuentres de maravilla, queridísima. Sí, porque lo compra. Es como, de hecho, bastante de ese gas se le compra a Venezuela para venderlo. Por eso te digo, es que no conoces el tema, te lo digo y te lo he dicho muchas veces. Tienes que leer más y saber qué es de lo que estás hablando. Así no, inclusive no confundirías porque no hay un gas botánico. Es que son diferentes gases, Carlos. Eso es lo que no sabes. Por eso te digo, si hay que conocer, se le compra mucho a Estados Unidos, pero no porque se le compra a Estados Unidos, viene todo de Estados Unidos. El gas que le vende Estados Unidos a Europa no es de Estados Unidos, es de Venezuela. Fabi, te mando un abrazo muy grande, espero te encuentres de maravilla. Ya está la ceremonia de los himnos, pues familia, vamos a darle átomos, pudimos tocar estos temas, los tuvimos que desglosar. Pero nos vemos en la noche en Estudio 04, vamos a estar 10:30 en Estudio 04. Ajá, no sabes del tema, Carlos, con todo respeto te lo digo, no conoces cómo es eso. Te lo digo como químico porque conocemos eso bastante bien. Vámonos familia, si me lo permiten, vámonos a ver y que gane Colombia. Venga Colombia y por el sargento, mi estimada Yossi. Vamos por el sargento, nos vemos 10:30 porque tenemos una gama de cosas que comentar, lo que dijo Trump, hay varias cosas que tenemos que platicar con todos ustedes, ¿vale familia? Y gracias a todo el apoyo, rápidamente, por favor, permítanme agradecer a Pedro, a José, Pedro, mi estimado Juan Maldonado, Pedro, en verdad, gracias porque no tienen idea que la liviane en estos días que han sido con esta parte de estar enfermo, no está chido. Anita, gracias siempre por el apoyo, en verdad, mil gracias. Gracias por creer en el proyecto. Y como les decía de Carlos, siempre se exhibe solo, ¿ya vieron? Vámonos, nos vemos a ratito en Estudio 04, nos vemos 10:30 de la noche y ahí nos vamos a quedar unas 2 horitas más o menos, 12:30, a lo mejor por muy tarde cierro transmisión a la 1, porque hay varios temas que comentar con todos ustedes, se va a poner bueno. Familia, 10:30, vámonos, que gane Colombia, que gane, sí, Colombia. Si vieron, alguien vio esa novela, son como 70 y tantos capítulos, no tiene desperdicio. Vámonos, que gane Colombia, venga parceros.